Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos. Y ya de 2 siglos atrás aproximadamente, si no más inclusive, vamos a decir desde el tiempo de la Revolución Francesa, de la enciclopedia, estamos hablando siglo XVIII, empezó una, una gran, un gran ataque contra la religión, especialmente contra el catolicismo. Eh, con Nietzsche, por ejemplo, ahí tenemos esa frase célebre de él, ¿no? Que Dios ha muerto. Ya durante el tiempo de la Ilustración francesa, ya entronizaban en una catedral católica a la diosa razón. Luego, siglo XIX, Marx va a decir que la religión es solo el opio del pueblo. Ahora hemos llegado al siglo XXI y en el protestantismo salen a decir que Cristo no es religión, sino relación. Entonces, hay que ir desmontando todas estas falacias, estos ataques contra la religión. Religión no es otra cosa sino esa relación que Cristo, en el caso del cristianismo y para toda la humanidad, obviamente, ha venido a restaurar esa relación del hombre con Dios que por el pecado original había roto. Y en este nuevo relacionamiento que Cristo nos trae, obviamente ya desde antes, cuando Dios empieza a revelarse a Abraham y luego pues a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel por medio de Moisés, y así los jueces, los profetas, sucesivamente hasta llegar a Cristo, Dios nos muestra ese amor y esa relación de amor que quiere con el hombre. Y Cristo viene a restablecer esa relación. Y eso es religión. Y no es solamente una relación personal. Cristo ha fundado una iglesia sobre Pedro, tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Mateo capítulo 16, versículo 18. Bien, entonces vamos a ver en breve que Dios ha querido tener una religión, ¿sí? Una relación, como decía, personal con cada hombre, pero a la vez que el hombre en comunidad se acerque a Él. Él, que Jesús, Dios, ha querido tener una familia y esa familia la llama cuerpo, la llama iglesia. Entonces, vamos a empezar a ver, no de la filosofía ni de la política, porque también desde el mundo de la política, ahora con esto de las ideologías que se están presentando, especialmente la de género, la del feminismo, hay ataques contra la religión, de conservadores nos tratan. Entonces, no hay nada más apropiado que conservar lo que es bueno y fomentar, obviamente, lo que ayuda a progresar en comprensión y en un mejoramiento de lo que ya existe, que lo podemos llamar un sano progreso, obviamente. Entonces, miren qué tan bonito nos muestra aquí el Nuevo Testamento. Vamos a ver aquí que Dios ni los apóstoles atacaron la religión. Ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo 22, encontramos lo siguiente. Cuando Pablo ha llegado a Atenas y ha llegado al Areópago, y ahí empieza a exponer la verdad cristiana, la salvación, la resurrección de los muertos. Nos dice Hechos capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren cómo Pablo, en cierta forma, los elogia, no los critica.
no les hace decir, oigan, la relación con este vínculo que tienen con sus dioses no es algo religioso, sino es algo personal. Él no les va a decir eso, ¿no? O lo correcto que podría decirse, la relación con el único Dios es esta, no de ritos, no de procesiones, nada de esas cosas. No, no, para nada. Aquí San Pablo lo que está haciendo es en cierta forma alabarlos desde un punto de vista positivo. Obviamente no está alabando la idolatría, pero sí está diciendo sois muy religiosos, pero en una religión que pues no ha llegado a la madurez en el sentido de dejar los ídolos y centrarse en un solo Dios, que a continuación de los versículos siguientes Pablo les va a exponer, ¿no? Bien, entonces aquí empezamos. Eh, los apóstoles no critican la religión ni las religiones de otros, pero sí los van a conducir poco a poco para que descubran que solo hay una verdadera religión y un solo Dios. También ahí en Hechos capítulo 25, versículo 19, leemos lo siguiente. Sino que tenían contra él, o sea, sobre Pablo, a Pablo lo estaban persiguiendo y lo habían acusado pues de que estaba yendo contra la religión judía, la ley judía, y los soldados romanos lo habían encarcelado y se lo habían llevado a Cesarea, de Jerusalén a Cesarea. Y aquí está eh, Pablo, y nos dice lo siguiente el texto. Repito, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces, aquí también encontramos que el mundo de aquel entonces eh, no atacaba la religión, nada, y hablan de su religión, es decir, del cristianismo. En Hechos capítulo 26, versículo 5, vamos a encontrar lo siguiente. Los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora, en este último texto que estamos mostrando, que Pablo habla de la religión judía y para nada critica que el pueblo judío se mantuviese en una religión. Entonces, Dios estableció una religión que es primero esta religión judía y que posteriormente pasaría a ser la iglesia. Sí, aquí encontramos esta religión y cuando nosotros vamos a los libros, a los textos del Antiguo Testamento, encontramos esta preciosidad del amor de Dios hacia el pueblo de Israel, cuidándolo, guiándolo, reprendiéndolo, para encaminarlo hacia Él. Encontramos páginas hermosísimas de la vida religiosa, los macabeos, por ejemplo. Encontramos una familia, no recuerdo si fueron 7 hijos, y la mamá, que fueron martirizados, murieron por esa fe, esa religión en Dios Todopoderoso. Los profetas dieron su vida también. Muchos de ellos murieron mártires, perseguidos. Y así podemos ir hablando de tantas personas del Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Hechos, de la carta, perdón, a los Hebreos, en el capítulo 11, se da un listado de los grandes hombres del Antiguo Testamento, hombres de fe, hombres de religión. Bien, entonces Dios y ha creado pues una religión
religión, para el cristianismo. Aquí leemos lo siguiente, está en la carta a Santiago, en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión inmácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Precioso, precioso. Miren cómo es que aquí Santiago va a mostrarnos que ya para el cristianismo hay religión. Sí, Dios ha establecido una religión en estas carías de amor. La religión es otra cosa también que esta relación de amor del hombre con el hombre. Y miren cómo nos muestra lo que Cristo mandó ahí en Mateo capítulo 25, versículos 33 en adelante. Visteis enfermo y me visitasteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Aquí estamos hablando de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y también habla de la santidad y guardarse sin mancha del mundo. Esta, nos dice Santiago, es la religión pura y sin mácula. Es decir, sí, hay otras religiones, pero no son perfectas, no están manchadas de errores. ¿Cierto? Esas otras están manchadas de errores, pero esta religión, la verdadera, la cristiana, el catolicismo es la religión pura y sin mácula. Entonces, nosotros no nos dejemos llevar por estas corrientes de doctrinas falsas que acusan, que atacan a la religión. Para nada, Cristo nos enseñó a la limosna, a los huérfanos, a las viudas, que las cuidemos. Aquí es lo que les ha transmitido a los apóstoles. Los apóstoles lo han recogido, incluso ya del Antiguo Testamento, en aquellos 5 libros que forman la Torá, que le llaman así en hebreo. Dios manda, por ejemplo, ahí en el libro de Deuteronomio, a cuidar de las viudas, de los enfermos, de los huérfanos, de los forasteros, ¿no? Que para eso se daba el diezmo. Entonces, hermanos, cuando les dicen Cristo no es religión, sino relación, es no saber qué es religión. Y aquí estamos encontrando que la verdadera religión es esta, que nos invita a ser santos. Sean santos como yo soy santos. En el libro de Levítico capítulo 19, versículo 1, y lo mismo lo va a repetir después Jesús. Nos va a enseñar que seamos perfectos como es el Padre de los cielos. Y San Pedro va a continuar esa línea ahí en la primera carta que escribe, capítulo 1, versículos 15 y 16, ¿no? Que seamos santos en toda nuestra conducta como lo es el Padre, Dios, ¿no? Bien, entonces, no nos dejemos engañar. La iglesia tampoco es el opio del pueblo, al contrario, nos despierta a las verdades y a las realidades que son las que nos van a dar la felicidad y la salvación, el amor al prójimo, respetar sus bienes ajenos, respetar la propiedad privada, ser fiel a la esposa, al novio, no matar al hijo de nuestras entrañas, y ser generosos, compartir de lo que tenemos, incluso a veces hasta desprendernos de aquello que va a servir para nuestro sustento. Entonces, queridos hermanos, para nada la religión es algo malo, por el contrario, nos ilumina para que seamos personas de bien, personas honestas, para que guardemos la santidad en el matrimonio, para que tengamos
esta honra y respeto a nuestros padres para que cumplamos nuestras labores, ya sea en el trabajo o también nuestras responsabilidades, los que son jóvenes en sus estudios. Qué hermosa es la religión. eh, Cuando la comprendemos y la conocemos, podemos vivir con alegría el ser hombres y mujeres religiosos. Que el Señor los bendiga y los guarde.